acercarse al micrófono. Sí. Buenas noches. Gracias por venir a la tercera sesión de la Escuela Social. En este curso 2011-2012 que hemos convenido en llamar Desafíos y tareas de un tiempo crítico. En esta tercera sesión vamos a compartir mesa. Ahora. Bueno, decía que en esta tercera sesión de la Escuela Social, que este año, en el curso 2011-2012, hemos venido a llamar Desafíos y tareas de un tiempo crítico, hoy va a compartir mesa y manté con todos vosotros y con todas vosotras Begoña, y ella nos va a hablar un poco de la quiebra del estado de bienestar, lo público y lo privado. Antes de meternos en la harina, bueno, la dinámica de la charla más o menos la conocéis, pero por si alguien todavía no lo recuerda o es nueva, pues en principio nos dará una exposición hasta alrededor de las 9, donde rogamos que sea, pues eso, lo más ajustada al horario en pro de facilitar la participación de todo el público. Después, de 9 hasta 9:30, no hay más, se da pie a preguntas y también nos vamos a rogar al público que seáis pues, concisos, breves, en pro de la mayor participación posible, porque ya sabéis que en este lugar tan bonito solo podemos estar hasta las 9:30. De igual manera, y bueno, es un dato importante para la Escuela Social en cuestión de la provisión de recursos. Habréis podido observar que por ahí por los asientos hay unas hojitas. Y bueno, pues allí está el número del proyecto que como Escuela Social tenemos en la CAN, la Caja de Ahorros de Navarra, dentro de lo de Tú eliges, tú decides. Nuestro número de proyecto es el 13722 y bueno, ¿qué respondas? Nada. Bueno, el 13722, y ahora se escucha bien todavía. Y bueno, como decía, esto de las finanzas pues parece un poco así como seco y cortante, pero es necesario y si queremos seguir un poco manteniendo toda esta escuela, pues os agradeceríamos vuestro apoyo. Bueno, sin más voy a pasar a presentar un poquito a Begoña y a decir un poquito su currículum, algo los rasgos que van a dar un poco las características de qué tipo de persona ha venido hoy a acompañarnos. Begoña Pérez Eransuns es licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra, carrera por la que obtuvo el premio Fin de Estudios y además el premio a los 10 mejores expedientes de la universidad en el curso 96-97. Porque la exclusión social puede llegar a incapacitar para el trabajo. Esta es una de las conclusiones de su tesis doctoral, incluida en Políticas de Activación y Rentas Mínimas, defendida por Begoña en la Universidad Pública. Fue la primera tesis doctoral leída dentro del programa de doctorado de la Universidad de Navarra, Pública de Navarra, publicada por la Fuerza. En el año 2000 se incorporó al Departamento de Trabajo Social. Actualmente es profesora titular, doctora del área de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Trabajo Social de esta universidad pública. Y es además miembro del equipo de investigación sobre exclusión social. Su experiencia investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la exclusión social y las políticas sociales, desarrolladas tanto desde el sistema público como desde el sector no lucrativo.
Ha participado en la elaboración del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra y en Madrid, en el Plan de Reordenación de la Atención Primaria en Navarra, en el Plan de Inmigración de Navarra y recientemente en un proyecto europeo de análisis de la precariedad laboral. Bueno, entonces ya como introducción, ya un poco más para meternos en la harina, podemos decir que esta sesión dedicada al estado de bienestar, hemos pretendido desde la Escuela Social, con esta ponencia, un poco buscar respuestas a cuestiones como qué es el estado de bienestar, los modelos de sociedad, posicionamientos, qué políticas públicas y o privadas cabrían esperar para conseguirlo, por qué se ha convertido en el concepto estrella de las reivindicaciones sociales en la actual situación de crisis económica, cuál sería el papel y la función del Estado y de lo público y cuál sería el papel de la ciudadanía, entre otras. Confiamos que al finalizar esta charla, Begoña haya contribuido a arrojar algo de luz sobre este tema, una luz que oriente un poco nuestros pasos hacia una ciudadanía participativa, activa y responsable de construir aquella sociedad en la que realmente queramos vivir. Desde la Escuela Social partimos de una frase, de un constructo, y es que el estado de bienestar constituye uno de los puntos críticos más relevantes en esta época de crisis. De esta interpretación del estado de bienestar como una de las causas de la crisis se están derivando las actuales políticas públicas promovidas por la Unión Europea, que consisten en la reducción del gasto y del empleo públicos, la disminución de los derechos sociales y laborales, la desregulación de los mercados laborales. En realidad, estas son medidas de desarrollo de las políticas liberales que los mundos financieros y empresariales han estado deseando durante muchos años y que ahora las están llevando a cabo. La famosa frase de apretarse el cinturón solo está siendo aplicada a las clases bajas. Y a partir de todas estas reflexiones ya comienza un poco la exposición de Begoña. Y antes de que se me olvide, deciros que aquí tenemos unos libros que gentilmente nos ha donado Martín Landa y que podéis coger, por ahí me parece que ha dejado una caja con libros que podéis coger gratis a aquellos que os interese. Política de bolsillo, la rúbrica de Martín Landa. Y nada más, Begoña, para ti todo. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación, que siempre abruma un poco estar aquí cuando te están presentando. Gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí escuchando. Espero cumplir con las expectativas, que son altas, dar un poco de luz, a ver si lo consigo. Y quería agradecer también a Maribel por la organización, la acogida que me ha hecho y, desde luego, felicitar a la Escuela Social de Tudela por la trayectoria que lleva desde hace años de reflexión antes de la crisis, durante tiempos de crecimiento económico, de análisis y de trabajo conjunto de distintas personas. Hay otras iniciativas en otros ámbitos y me parece pues, de valorar, ¿no? Ese trabajo continuado que tenéis, no solo de invitar a los que supuestamente pues, llamáis expertos, sino también vuestra propia reflexión, que yo creo que a veces pues puede ser de igual utilidad que las aportaciones que os podamos hacer desde distintos ámbitos. Bien, como han dicho, mi presencia aquí viene legitimada un poco del el trabajo en una universidad pública, que forma parte de ese estado de bienestar que todos financiamos, y por tanto también pues, esa obligación de las universidades y centros de investigación públicos de aportar, en este caso desde el ámbito de las políticas sociales, reflexión al momento tan crítico que estamos viviendo. Especialmente en este ámbito de lo social y de la política, lo primero que destacaría es una ausencia total de información y de debate en el ámbito de los medios de comunicación y también en el ámbito político, ¿no? En lo que llevamos de crisis, pues estamos siguiendo de una manera, pues yo diría que bastante completa,
los debates en torno a la crisis del modelo económico, del modelo capitalista. Afortunadamente la prensa está, creo que, sacando bien argumentaciones y debates en contra y a favor de los distintos modelos económicos, que ha fallado en el sistema financiero y cómo esa concatenación de distintos acontecimientos en el mundo económico y el mundo de las finanzas se ha traducido en los distintos estados en consecuencias en el mercado laboral, sobre todo en términos de desempleo, también en términos de, bueno, pues de pobreza y en algunos casos pues de otros problemas más fuertes, como pueden ser situaciones más graves de personas sin hogar, etc. Hay múltiples indicadores, digo, que ilustran y que pues casi nos hemos, han hecho didáctica con nosotros, nos hemos culturizado bastante lo que tiene que ver con indicadores económicos, ¿no? Ya todos sabemos lo que es el déficit, la deuda, la prima de riesgo, y la vamos siguiendo en lo que va de crisis, ¿no? Vamos analizando esta importancia de algunos indicadores. Pero la influencia que tiene el ámbito económico en la prensa y en nuestra propia reflexión es enorme comparada con la escasez de debates y con la escasez también de indicadores de lo que tiene que ver con la toma de decisiones política y las consecuencias de unas u otras decisiones desde el punto de vista social, ¿no? Creo que hay un margen importante para la toma de decisiones de los gobiernos, tanto a nivel estatal como autonómico. De hecho, estamos sospechando que hay margen de toma de decisiones cuando hay comunidades autónomas que deciden recortar por un sitio, otras por otro, unas educación, otras funcionariado. Hay distintos modelos. También alerta a pensar que se están tomando medidas distintas en otros países europeos. En Alemania, en Francia han tenido impacto menor con los mismos problemas en el mundo financiero, han tenido cifras más bajas de paro. Por tanto, frente al determinismo del mundo económico, ¿no? Y estas fantasmas como la deuda que parece que son estructurales y que nos sobrevienen, pues da la impresión de que los gobiernos tienen algo que hacer. Pueden decidir qué mercado laboral queremos, qué medidas de recorte, si es cierto, porque también nos hemos acostumbrado a pensar que hay que hacer recortes, ¿no? Realmente podríamos casi hasta empezar cuestionando, ¿hay que recortar? Bueno, en cualquier caso, si hay que recortar y llegamos a esa conclusión, yo no encuentro en los medios de comunicación un debate, tampoco en los parlamentos autonómicos ni en el parlamento estatal, acerca de dónde recortamos, ¿no? ¿Qué hay que recortar? ¿Qué es lo menos grave? No hay este debate. Simplemente se están tomando, creo que se están improvisando desde el comienzo de la crisis, medidas absolutamente dispersas que van en sentidos contrarios y en los que la ciudadanía apenas nos pronunciamos, porque no tenemos información, indicadores sobre qué modelos son mejores, qué medidas debemos tomar. No se nos convence, es preciso recortar por estos motivos, ¿no? Verdaderamente nos vemos un poco como arrastrados. Entonces, bueno, lo que había pensado yo para esta pequeña presentación, hemos empezado un poco tarde, yo sí que había pensado en 1 hora, entonces, bueno, igual me voy hasta las 9:10 si me dejáis, pero bueno, es que hablo mucho. Si veis que demasiado, pues también podemos recortar al final. Entonces sí que había pensado, organizar la charla en 3 partes, ¿no? La primera, ¿qué es el estado de bienestar? Simplemente porque hay bastante confusión. Estamos hablando de recortarlo, de que está en quiebra, y yo creo que tampoco existe una definición compartida de qué es el estado de bienestar y una ligera referencia a qué condiciones se dieron para que se creara ese estado de bienestar, que yo creo que continúa, ¿no? Que lo tenemos y que de hecho en algunos modelos, pues lejos de estar en quiebra o lejos de recortarse, se está afianzando, incluso creciendo, ¿no? Y lo primero yo hablaría de qué es el estado de bienestar. Una segunda parte había pensado precisamente, pues bueno, centrarme en ese debate de por qué todo el mundo cuestiona el estado de bienestar, ¿no? Incluso en mi presentación se hablaba de que parece que es incluso el culpable, ¿no? El mundo de lo social, el gasto social, parece que se está identificando como la principal solución, pero casi también culpabilizándole de los problemas a los que nos hemos visto abocados precisamente por déficits o limitaciones de otros ámbitos, no del estado de bienestar. El estado de bienestar funciona. Pues lo que no funciona es otro tipo de modelos de carácter económico, pues una economía muy flexible, muy cambiante, que está trayendo algunos límites, pero poner en solfa el estado de bienestar cuestionando su eficacia, cuestionando su viabilidad al futuro por términos de financiación o por que realmente se le están adjudicando algunos adjetivos como que es lento, que es caro, que es ineficaz,
e inevitablemente a esas afirmaciones el discurso va directamente a hablar de que el mundo privado o la privatización es rápida, es eficaz, es de calidad, ¿no? Estamos asumiendo algunos juicios de valor que creo que son peligrosos y los abordaré en esa segunda parte. Y la tercera, había pensado detenerme un poco en el caso del Estado español, de la realidad autonómica, que no es casual que sea distinta. Tenemos un estado de bienestar más débil y también está siendo más cuestionado aquí. Los debates sobre el estado de bienestar no son tan generalizados como nos parece, lo son en España, pero no lo son en modelos del estado de bienestar más fuertes. Nadie se cuestiona en otros países europeos la quiebra del estado de bienestar. Entonces también debemos ser conscientes de que en nuestro país, por haber sido un estado de bienestar más tardío y más limitado, haber sido más débil también al impacto de esta crisis, ¿no? Por eso lo de la quiebra del estado de bienestar no es tan generalizado en Europa, es algo más propio de un modelo débil como el nuestro. Bien, empiezo por la primera parte, que es el estado de bienestar, ¿no? Que lo primero que diré es que es una realidad, no es una idea, no es un concepto, no es una creencia, no forma parte de ningún programa electoral de ningún partido. Es una realidad que responde a un modelo de organización económica, social y política que han tenido los estados en Europa desde finales de la Segunda Guerra Mundial, mediados de los años 1950 o 60, cuando se afianzan los estados de bienestar. Es una realidad europea, no hay modelos en el ámbito de Estados Unidos, de Latinoamérica, en Asia, ni siquiera los países del este, que imiten este modelo de organización social, política y económica. Y tampoco lo encontramos en la historia de Europa antes. Es precisamente en ese momento de los años 50 o 60 y su realidad dura hasta la actualidad, ¿no? Es un modelo real que precisamente en su propio nombre nos hemos autodenominado estados de bienestar, porque efectivamente, y esto si queréis luego trato de demostrarlo, son modelos que han conseguido mejorar el bienestar de su población en muchos ámbitos, ¿no? Luego lo puedo demostrar. Pero la población europea, desde 1950 hasta los años finales de 1990, años 2000, incrementa su calidad de vida de una manera vertiginosa, ¿no? Cualquiera en vuestras propias vivencias o familias, España ha sido ejemplo de ello, puede analizar el gran salto que se produce en la población europea desde los años 60-70 hasta el año 2011, ¿no? Los indicadores de bienestar en términos de mejora de la sanidad, mejora de la educación, mejora de los salarios, de las condiciones de vida, ¿no? Hay un indicador que se utiliza mucho para ilustrar distintas cuestiones del estado de bienestar, que es la esperanza de vida. La esperanza de vida europea es la más alta incluso que la de modelos liberales como Estados Unidos, porque es una esperanza de vida que refleja, ¿no? En los años 70 en España vivíamos por término medio hasta los 75 años, ahora vivimos por término medio hasta los 81. Eso es el estado de bienestar. Hemos ampliado, hemos alargado la edad de vida, no solamente porque hemos mejorado la prevención, la curación, la atención primaria en materia de salud, sino también, sobre todo, por las políticas del estado de bienestar de protección de ingresos. Las pensiones de jubilación, el poder retirarse a los 65 años y disfrutar de una pensión, alarga la vida en Europa de una manera muy significativa, ¿no? Las pensiones casi más que el efecto del sistema sanitario, ¿no? Que la gente trabaje un horario más reducido y que además pueda descansar a los 65 y pueda disfrutar de unos ahorros, eso incrementa la esperanza de vida en Europa, ¿no? Es un logro social, que es un logro que ha traído como éxito esa mejora de la población europea. Entonces, ¿cómo se explica este incremento del bienestar? Bueno, pues hay dos procesos que se identifican como los que fundamentan la extensión del bienestar en Europa. Y yo creo que son importantes los dos, ¿no? A veces, tanto desde ideologías más neoliberales como desde ideologías de izquierda, se tiende a anular una de las dos causas, pero yo creo que es importante señalar las dos. La primera es un intenso crecimiento económico desde los años 50, ¿no? Todo un periodo de bonanza económica y un incremento constante del Producto Interior Bruto de los países europeos, ¿no? Este crecimiento económico explica casi la mitad de las causas de por qué podemos extender el estado de bienestar en Europa, porque la economía iba muy bien, ¿no? Hay distintos motivos, pues todos conocéis un poco la historia de Europa, pero a partir de los años 50 o 60 se producen
dos causas que, coordinadas o influyendo la una en la otra, consiguen ese crecimiento económico, ¿no? La primera es el gran desarrollo de la industria, sobre todo del automóvil, pero también de la manufactura en Europa, que pues, por motivos de mejoras técnicas, automatización aplicada a los procesos de producción en serie, también las nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? el organizar las tareas, la división de tiempos, etcétera, hacen que se pase de una producción manual, de una producción limitada, a la gran producción en serie, pues que trajo consigo también grandes beneficios y un gran crecimiento de la industria en Europa. El segundo factor económico que favoreció el despegue fue una clara política de intervencionismo estatal, ¿no? El famoso keynesianismo, que demuestra que en los años 50 o 60, con economías europeas totalmente estancadas por los efectos de las dos guerras en Europa, una situación de paro elevado, la mayor parte de las empresas no quieren arriesgar, los inversores privados pues totalmente inmovilizados, y son los estados en aquellos años los que con un gran déficit y un gran endeudamiento gastan en economía, gastan invirtiendo en empresas públicas de gas, de telefonía, de transporte, no son los grandes años del empleo público, de las empresas públicas, de energía, etcétera, etcétera. En España, pues bueno, todas posteriormente, un poquito más tarde que estas fechas europeas, pero también se asiste a esa gran inversión pública en empleo. Esa estabilidad y ese empleo público anima al empleo privado, no solamente de una manera indirecta, ¿no? Porque también el empleo público fomenta pues, la contratación de otros servicios, fomenta el consumo, fomenta el empleo en sí mismo, sino que también hay una estrategia clara de fomento del empleo privado, subvenciones a la creación de determinados sectores, políticas fiscales de subvención y de tratamiento específico para la creación de empleo, bueno, pues distintas formas de subvencionar y de apoyar al empleo privado, orientando, eso sí, el sentido de la creación de empleo, ¿no? Mientras que en Europa se orientó pues, la creación de empleo de la industria más orientada al automóvil, a la manufactura o a la ingeniería, en España pues, se apostó por sectores un poco más tardíamente y bueno, pues al final del régimen franquista se orientó por sectores pues, más vinculados a la hostelería, al agroalimentario, no tanto a la producción de automóviles, sino más al montaje, ¿no? Nuestro desarrollo económico también tiene que ver con este intervencionismo estatal, que supuso la subvención de determinados sectores económicos, pero en este caso, pues en los años 70 en España la mano de obra no era cualificada y se apostó por sectores de escasa cualificación. Bueno, en cualquier caso, el resultado de este gran impulso público, acompañando a estas innovaciones tecnológicas, trajo consigo una etapa, como decía antes, de crecimiento económico pues, totalmente nuevo en Europa y que dieron como frutos, pues desde luego, la riqueza económica, pero también el pleno empleo, ¿no? Algo fundamental para constituir esa primera parte que nos permite explicar el estado de bienestar. La gente trabajaba y las empresas iban bien, ¿no? Esta primera parte es importante. La segunda explicación tiene que ver, desde luego, con todo un proceso de extensión de la democracia. A partir de los años 50 y 60, pues asistimos en Europa a un ascenso de los partidos socialistas, a los gobiernos, todo el mundo puede votar, todo el mundo puede ser votado. Asistimos también a una institucionalización de los movimientos sindicales, que habían sido movimientos de protesta, que habían llevado toda una serie de movimientos de carácter más clandestino, más de protesta, de movilizaciones, de huelga, pero que a partir del ascenso de las democracias europeas, de partidos socialistas, se van convirtiendo también en agentes de toma de decisión, se va institucionalizando la lucha obrera y pasa a ser las mesas de negociación que hoy conocemos, ¿no? Se empiezan a producir pactos a tres entre Estado, patronal y sindicatos, y los tres agentes en ese momento en el que hay pleno empleo tienen un equilibrio de poder, ¿no? Se produce un pacto que interesa a las tres bandas, ¿no? Obviamente los sindicatos venían demandando con luchas sociales muy duras y con huelgas muy intensas la mejora de las condiciones
salariales, de horario, de vacaciones, de seguros de enfermedad, de seguros obreros. Y en este momento de bonanza económica en la que tanto a las empresas les va bien como a los estados tienen una situación de recaudación buena, se produce esa posibilidad, insisto, no sabría decir qué tiene más peso, si la lucha sindical que había llegado a tener también pues, bueno, momentos insostenibles de baja productividad por no poder salir adelante en muchas empresas por estas huelgas y por estas protestas sindicales, o la conveniencia también económica para las empresas de en un momento dado pactar para conseguir la estabilidad necesaria para seguir produciendo más y pactar también una subida de salarios que en un momento dado la producción de masas precisa para consumir de manera masificada los productos que tiene, ¿no? Se producen en estos años unas fuertes subidas salariales. Podríamos decir que gracias a las presiones sindicales, pero también porque en esas economías bollantes la gran producción de artículos, de coches, de electrodomésticos, de distintos productos manufacturados, necesita el consumo de muchas personas para poder seguir produciendo. Con lo cual también empieza a ver la clase empresarial la conveniencia de conceder determinados progresos en materia salarial, pero también incluso en materia de seguros sociales para conseguir liberar parte del salario para el consumo. Digamos que en ese pacto a las tres partes les conviene cierta mejoría en las condiciones salariales. Por tanto, retomando de nuevo la definición del estado de bienestar, podríamos decir que es un pacto a tres bandas que conviene al mundo económico porque la empresa tiene financiación estatal, subvenciones para la promoción de nuevos negocios, el Estado da la estabilidad necesaria porque organiza la concertación de la lucha obrera en mesas de negociación, el trabajador, el mundo del trabajo, tiene logros en materia de protección social. Asistimos en estos años a la extensión de los seguros, sistemas de seguridad social dentro de Europa, a la extensión de los sistemas sanitarios gratuitos. Asistimos también en los años 70 a los sistemas educativos gratuitos para toda la población. Son, como digo, por un lado logros obreros, pero también que se producen en una situación de crecimiento económico estable en la que las empresas de carácter nacional, sobre todo, ven la conveniencia de que los obreros estén bien, estén sanos, los hijos, las hijas estén educados, porque en ese modelo económico en crecimiento conviene también una población que consuma, que disfrute, que tenga tiempo libre para gastar y para entrar también en este modelo productivo que tantos beneficios estaba dando. Por eso el estado de bienestar incluye dos partes. Una manera de ingresar, los estados ingresan a través de impuestos y cotizaciones sociales. Es una manera también de ingresar innovadora y de carácter muy progresivo. Los sistemas de impuestos que se van aprobando en Europa desde los años 60 o 70, impuestos sobre todo solicitados por partidos socialistas y sindicatos, pero finalmente con el beneplácito también de las empresas y del mundo del capital, son impuestos progresivos, que recaudan más a quien más tiene, ¿no? Que se establece esa progresividad de recaudación tanto a las rentas personales como a las rentas de capital, ¿no? Pues sabéis que ahora mismo tenemos el impuesto de la renta y el de sociedades. De manera progresiva se va aumentando la aportación o la recaudación en función del aumento del capital o del aumento de los ingresos que tenga esa persona. De tal manera que los que menos tienen pagan menos, los que más tienen pagan más. En un momento de pleno empleo, la mayor parte de la población europea aporta, y además estamos en un momento de una situación de bastante homogeneidad en la clase obrera europea, con lo cual la mayor parte de la población aporta casi lo mismo, ¿no? Hay pocos que aportan poco, aportan un 15, un 16% de su renta, la mayor parte de la gente aporta un 20, un 25%, la mayor parte de las empresas aportan igual. Hay pocas rentas altas, pocas rentas bajas y nos creemos ese sistema de impuestos progresivos porque es bastante justo, la mayor parte aportamos lo mismo. También es cierto que la segunda vía de ingresos es la de las cotizaciones.
uno de los grandes logros es el conseguir que por cada uno de los seguros sociales y sanitarios y de vejez aporte la empresa además del trabajador, ¿no? Es una vía doble de recaudación de los sistemas de pensiones y también del sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario, no olvidemos que lo pagamos las personas, pero también las empresas, ¿no? Es esa vía de recaudación también doble que no existía en Europa y que tampoco existe en otros países, ¿no? Lo financiamos de manera colectiva y los agentes económicos también financian la protección de nuestros riesgos. Y la otra vía, el estado de bienestar, es la vía del gasto. Recaudamos de manera progresiva, más a quien más tiene, menos a quien menos tiene, pero gastamos en función de la necesidad. El que necesita cobrar la pensión de jubilación porque tiene 65 años la cobra, quien está enfermo tiene el sistema sanitario, quien tiene entre 3 y 16 años va al sistema educativo, ¿no? Si os fijáis, se consigue pactar capital, trabajo y Estado, un sistema en el que se recauda más a quien más tiene y se reparte a quien más necesita. Esto es el estado de bienestar, ¿no? Verdaderamente es un sistema pues, muy progresivo respecto a cualquier modelo anterior y respecto a cualquier otro modelo en el mundo. Y de hecho los éxitos, pues como os decía antes, son constatables, ¿no? En términos de cualquier indicador, ¿no? De hecho, la sociedad europea, que era una sociedad de clase obrera a principios del siglo XX, acaba siendo a finales de los años 80 o 90 una sociedad de clases medias. Somos una sociedad todavía, aunque estemos ahora un poco en riesgo, somos una sociedad de clases medias. La mayor parte de la gente estamos bastante cercanos a una media que nos permite pues, llevar un nivel de vida, de consumo, de mantenimiento de una vivienda y de cobertura de nuestras necesidades pues bastante buena. No somos un modelo dualizado como pueden ser cualquier país en vías de desarrollo o modelos más liberales en los que hay clase alta, mucha población de clase baja o clase más cercana a los límites de la pobreza y poca clase media. Europa es una sociedad de clases medias. ¿Por qué, por tanto, ¿no? Con esos éxitos? Yo quería empezar destacando qué es el estado de bienestar y qué éxitos ha conseguido, porque yo creo que es un logro importante, ¿no? Haber pasado de una sociedad empobrecida a una sociedad en la que la mayor parte de la gente vive bien, en todos esos términos que hemos hablado. ¿Por qué la quiebra, ¿no? Y entonces paso un poco a la segunda parte de mi exposición. Curiosamente la asociamos a este momento de crisis, ¿no? Ahora nos va mal económicamente, hay mucho paro, ya este sistema que nos ha ido tan bien y que nos ha permitido pagarnos la sanidad y la educación de toda la población, pues ahora ya no funciona. Sin embargo, los debates sobre la quiebra del estado de bienestar son anteriores a la crisis, ¿no? Ya se había atentado contra el modelo antes. De hecho, se había atentado contra el modelo en tiempos de crecimiento y de bonanza económica, ¿no? Este modelo de progreso industrial ha continuado para muchas empresas y para muchos territorios en Europa. Sin embargo, desde los años 70-80, el límite viene un poco ahí, para nosotros un poquito más tarde, en los 90, se empieza a cuestionar este modelo. Sobre todo se cuestiona si es eficaz o no, si es viable financieramente o no, y se cuestiona también su calidad, ¿no? Cómo se organiza. Sobre la eficacia, ¿no? Un poco por entrar a debatir por qué se cuestiona este modelo, por qué no es eficaz ya el estado de bienestar. Bueno, todo depende de lo que le pidamos y quién le pida. Yo he hablado de un pacto a tres: empresa, capital y el mundo del trabajo y el mundo del Estado. Son tres actores sociales, con lo cual cada uno de los tres le pide algo distinto al estado de bienestar. La clase trabajadora, el conjunto de la población le pedía al estado de bienestar protección y mejora, pero el capital le pedía estabilidad, le pedía apoyo y le pedía de alguna forma también pues, el contexto adecuado para el beneficio económico. Y el Estado pues, lo que quiere es que haya cohesión social y que las cosas funcionen y hacer de árbitro entre los dos. Entonces, ¿por qué se cuestiona desde los años 80 o 90? Bueno, a algunas de las patas, a algunos de los actores ya no les conviene este modelo, sobre todo al mundo económico, pero a una parte del mundo económico, ¿no? Desde los años 80 o 90 asistimos pues, a la llamada globalización económica, precisamente también por éxito económico. Yo nunca hablaría de crisis financiera ni de problemas, lo que hablo siempre es de que al mundo económico, a algunas empresas con los avances tecnológicos cada vez les ha ido mejor, ¿no? Ha habido una serie de innovaciones que han permitido a algunas empresas
dividir y deslocalizar procesos productivos, ¿no? Precisamente innovaciones que tienen que ver con el mundo de las comunicaciones, que tienen que ver con el mundo de los autómatas, que han hecho posible que se produzca o que se haga ropa en Tailandia y que el diseño de los patrones se haga en Galicia, ¿no? La posibilidad de comunicarse, de enviar, de deslocalizar. Este adelanto tecnológico ha traído consigo una realidad para algunas empresas que hace que esos pactos nacionales ya no les sean rentables, ¿no? A una empresa, suelo poner mucho el ejemplo de Zara, a veces mis alumnos se ríen porque luego me ven con ropa de Zara, pero bueno, que a una empresa como Zara tuviera una fábrica de 500 mujeres trabajando en Galicia, tenía que pagar en ese pacto de estado de bienestar unos salarios que había pactado, pero por así decirlo les salía rentable porque esas gallegas o el conjunto de la población española compraba esa ropa, ¿no? Eran épocas de economía doméstica en la que precisamente las dificultades de transportar, de enviar patrones hacían totalmente inviable otra manera de producir. Ni siquiera la posibilidad de exportar a otros países, no eran economías muy nacionales y la mayor parte de las empresas españolas eran empresas locales, autonómicas, a lo sumo estatales, ¿no? No se ambicionaba ese comercio internacional. Hoy día, con esos adelantos tecnológicos, el enviar un patrón a Marruecos o a Tailandia es fácil, el transportarlo se ha hecho más barato y además estas empresas con vocación internacional han ido pidiendo a los estados, han ido presionando para que eliminen las tasas, los aranceles, para vender en otros países. Los estados han ido un poco cediendo a estas ambiciones y por tanto se hace barato pues, producir coches en Corea y venderlos en España, o producir ropa en Tailandia y venderla en España o en Francia o en Alemania. Esto es cierto que hace que para un empresario gallego no sea rentable pagar salarios altos a las gallegas ni pagar impuestos de sociedades en España, porque verdaderamente no gana nada. Sus trabajadoras son las tailandesas que no van a hacer la huelga porque no están todavía, espero que lo hagan algún día, asociadas, no han pasado ese proceso de reforma social, de sindicalización que a nosotros nos costó casi un siglo vivir en Europa, en el siglo XVIII y XIX, y por tanto externalizar la fuerza productiva a otros países pues está haciendo que no sea, para las empresas no sea tan rentable mantener los pactos y por tanto respetar esa idea de aportar al estado de bienestar, ¿no? La idea de que el estado de bienestar es un lastre, pues es cierta, es un lastre para la empresa globalizada que en Europa tiene que pagar impuestos y tiene que pagar salarios más altos cuando es muchísimo mejor llevársela a otro sitio. Sin embargo, es cierto que algunos modelos económicos europeos se están adaptando bien a esta nueva situación, renovando su pacto A3. ¿No? Están consiguiendo estados y sindicatos en otros países europeos, hablo siempre del modelo más eficaz que es el modelo nórdico, tratando de huir de esas empresas que deslocalizan, las dejan que se vayan o tratan de no impulsar ese tipo de empleo y fomentar un tipo de empresa, un tipo de empleo que siga siendo nacional o que siga siendo doméstica, ¿no? A base de volver a los fundamentos del pacto del estado de bienestar de los años 50-60 en Europa. Decir, bueno, ¿qué es lo que quiere la empresa para quedarse aquí? ¿No? ¿Qué necesita? I+D, ¿cuál es el sector que podemos garantizar que no sea deslocalizable? Porque es fácil externalizar la confección, los trabajos no cualificados, ¿no? La manufactura de un coche. Lo que no es fácil externalizar es el diseño de un coche, ¿no? Se pueden montar molinos en China, pero el diseño del molino todavía se hace en Gamesa, Pamplona, ¿no? O igual llega un momento en el que acaba siendo fácil también hacerlo allí. Pero lo que se están acostumbrando los pactos en Europa, sobre todo en la Europa nórdica, es a decir, el Estado y los sindicatos van a seguir concediendo de alguna manera a las empresas lo que quieran para crear un nuevo empleo cualificado, a cambio de que la empresa siga manteniendo los salarios y las condiciones salariales y aportación en impuestos que tenían antes. Es decir, no existe esa desaparición tan fuerte de empleo que estamos viviendo en otros modelos. Por tanto, esa idea de que el estado de bienestar no es eficaz en el nuevo contexto global es un poco discutible, porque curiosamente los modelos en Europa que más gastan en lo social siguen siendo los más productivos. Tú miras el Producto Interior Bruto y el gasto social y casualmente los que más gasto social tienen en Europa son los daneses, son los suecos, son los finlandeses y también son los más competitivos. Con lo cual no será el gasto social un lastre,
¿no? Habrá que ver dónde lo gastan, habrá que ver cómo han convencido a esas empresas para que no se vayan, ¿no? Porque realmente son competitivos. Sin embargo, en países como España, con un gasto social bajo, pues efectivamente no somos muy competitivos, ¿no? Tenemos un empleo que constantemente se deslocaliza porque es un empleo menos cualificado. Con lo cual, esa afirmación de que el estado de bienestar es un lastre, pues no acaba de ser cierta. No es cierta tampoco, y lo hemos visto en esta crisis, porque ha seguido teniendo ese efecto que ya tuvo en el origen del estado de bienestar, ha seguido teniendo ese efecto de amortiguador de los fallos del sistema que realmente falla, que es el financiero, ¿no? Y de sistemas basados en modelos, por ejemplo, como el modelo de la construcción de algunos países, ¿no? Los países que más están sufriendo el desempleo son aquellos que tenían una importante parte de su tejido productivo apostado en la construcción. Irlanda, Estados Unidos y España han tenido burbujas inmobiliarias y son los tres los que más están acusando en términos de paro, mientras que otros países con modelos más diversos, basados en industria cualificada, en servicios, ¿no? En otras economías están resistiendo mejor, ¿no? Con lo cual, bueno, el Estado no es el lastre son algunos tejidos económicos que no han funcionado o que están siendo poco competitivos o que han hipotecado buena parte de los ingresos de su población. Incluso en los modelos más neoliberales y las posturas más neoliberales no admiten la eficacia de los estados de bienestar para amortiguar los efectos, como digo, de las caídas de estos sectores que no están siendo eficientes, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en España, el Estado está sosteniendo, en Europa también en otros países, está sosteniendo la crisis financiera y la crisis del sector de la construcción, con lo cual es eficaz también para el modelo económico que haya impuestos disponibles para rescatar esos sectores que, si no se rescatan, concatenan toda una serie de problemas para los hogares que tenían dinero en ese banco, que tenían dinero hipotecado en la construcción o que tenían empleo en la construcción, ¿no? Incluso las posturas neoliberales en Estados Unidos les cuesta reconocer que lo poco que tienen de recaudación de impuestos les ha venido bien para sostener esos sectores en declive, ¿no? Con lo cual es otra razón más también que nos afianza en que es bueno recaudar impuestos de manera progresiva, porque en momentos determinados necesitamos ese dinero, ¿no? El recorte de los impuestos en el futuro o el recorte de la recaudación progresiva nos puede traer problemas no solamente sociales, sino también para muchos sectores económicos que, cuando no funcionan, piden al papá Estado y a los impuestos que ellos no querían que se les recogiera, les piden dinero, ¿no? Con lo cual, alertar también sobre esas propuestas de crítica sobre la eficacia económica. El estado de bienestar es eficaz, ¿no? Lo han reconocido los premios Nobel de Economía, han reconocido la eficacia también en el mundo económico. De hecho, hasta las propias prestaciones sociales, que se ven como un gasto, mantienen en Europa el consumo en tiempos de crisis. El 20% de parados en España, pues gracias a las prestaciones, por supuesto, desde el punto de vista de justicia social, siguen sobreviviendo como pueden hasta que van agotando, pero es que incluso yo he leído artículos de economistas que hablan como en Europa las prestaciones sociales permiten mantener el consumo y avivar algunos sectores como el comercio, la hostelería, etcétera, que también estaban en declive. Por eso, desde las pensiones hasta las prestaciones de desempleo, hasta las rentas mínimas, son útiles, por supuesto, porque suponen un colchón de ingresos para las familias que las tienen, pero aparte también porque dinamizan sectores que no son los causantes de la crisis, pero se ven afectados por la crisis de otro tipo de ámbitos de la economía, como son los servicios, etcétera. Bien, un segundo grupo de... ¿Cómo vais? ¿Os cansáis? ¿Me bien? ¿Voy un poco rápida? Un segundo grupo de críticas sobre la eficacia viene más no tanto desde el mundo de la economía, sino desde el mundo social, desde la izquierda, ¿no? Incluso, bueno, desde distintos movimientos, desde el feminismo, desde el mundo también de la lucha por la igualdad social, hemos criticado, y me voy a incluir en ese grupo, hemos criticado mucho el estado de bienestar, ¿no? Porque es cierto que se creó en los años 70 en un contexto social determinado y es cierto que tiene límites, tiene huecos, ¿no? Nuestro sistema de pensiones protege mejor a quien más ha contribuido, tiene huecos importantes con las personas que han contribuido poco, sobre todo suelen ser mujeres. Tiene huecos porque en aquella época no trabajaban las mujeres y apenas ha desarrollado servicios
de atención a menores, de 0 a 3, de dependencia, etc. Tiene huecos porque se ha desarrollado un sistema sanitario muy amplio, pero le vemos fallos, ¿no? Apenas se ha desarrollado el mundo, la atención a la salud mental, atenciones a temas de drogodependencias, etc. Entonces, hemos destacado, es cierto que en los tiempos de bonanza más, los años 80-90, hemos destacado mucho los límites del estado de bienestar y las críticas a veces han sido tan duras que nos ha costado poner sobre la mesa los logros del estado de bienestar, ¿no? Para qué han servido y qué indicadores positivos tiene lo que hemos conseguido. Quizás también por eso hemos contribuido a debilitar, ¿no? Como todo el mundo habla mal del estado de bienestar y todos criticamos el sistema sanitario porque hay que esperar, porque yo tengo una situación de salud mental y no es atendida, porque además yo quiero guardería y no tengo. Bueno, al final le criticamos tanto sus huecos que tampoco reconocemos lo bueno que tiene. Y eso, sin quererlo, estamos contribuyendo también a que ahora sea más débil, porque bueno, como a nadie le gusta, al mundo de la economía no, porque hay que pagar impuestos y hay que pagar cotizaciones. Y a las familias nos hemos acostumbrado un poco a criticar también, pues porque no nos llega todo, tenemos que esperar en sanidad, que nos cuesta poner sobre la mesa los logros. Y yo creo que es preciso ponerlos, ¿no? Pues por ejemplo, indicadores de, bueno, lo decía antes, ¿no? De prevención de enfermedades, de hábitos de vida saludable, el hecho de que hayamos superado un montón de enfermedades cardiovasculares que eran propias de un modelo anterior y que ahora apenas bueno, pues tienen tanto riesgo como tenían antes. Avances en el mundo educativo, ¿no? También nos hemos centrado tanto en los límites de nuestro sistema educativo que no hemos reconocido o nos cuesta ahora defender el que tengamos una educación obligatoria que haya conseguido favorecer la movilidad social, que personas de cualquier clase social, niños y niñas, estén en un aula y tengan una educación universal, que puedan llegar pues, hasta la cualificación de carácter universitario, ¿no? Eso es algo que tenemos en Europa y que quizás ahora es preciso que defendamos, porque, insisto, nos estamos centrando mucho en los problemas. Y yo creo que es un momento también de defender. La erradicación de la pobreza. Las pensiones en Europa, os hablaba antes de que han conseguido aumentar la esperanza de vida, pero un logro importante de las pensiones en Europa es que han eliminado la pobreza de las personas mayores. Es un fenómeno que en Europa no existe. En Estados Unidos existe la pobreza de personas mayores, pero en Europa es algo que se ha erradicado. Ya sí que hay pensiones muy bajas, pero hay pensiones para toda la población, haya cotizado o no, contributivas o no contributivas, pero existe esa red económica para todas las personas mayores de 65 años. Y eso también es un logro, ¿no? Que si no lo defendemos, pues por insuficiente para unos y por demasiado y costoso para otros, pues hay riesgo de que nos lo carguemos. Bien, por tanto, si no es un problema de eficacia, o lo que yo os trato de transmitir es que el estado de bienestar funciona bien, sí que es cierto que hay un problema de financiación, ¿no? Hay un problema de viabilidad económica. Fundamentalmente, por el éxito que ha tenido, podríamos decir que el estado de bienestar tiene el riesgo de morir de éxito. Ha funcionado tan bien, ha cuidado también a la gente, ha hecho que trabajemos menos, que tengamos más atención sanitaria, que prevengamos más, que ahora se nos ha disparado el gasto, ¿no? Dijimos, pactamos en los años 60-70 que íbamos a tener unas pensiones a partir de los 65 años, en un momento en el que la población vivía por término medio 75. Por lo cual el cálculo era, pues, X dinero por 10 años, tanto. Ahora, como funcionamos tan bien, pues hemos vivido hasta los 81. Esto es un éxito. Pero el sistema sanitario y el sistema de pensiones que diseñamos en los años 70 tiene que hacer frente a una población que vive 10 años más. Y esto es, en términos numéricos, una demanda altísima para un sistema sanitario que apenas ha crecido desde los años 70-80 y para unas pensiones que se han mantenido en la promesa que ese pacto llevó a cabo entre empresarios, sindicatos y gobiernos. Dijimos, habrá pensiones. Pero claro, pensando que la gente a los 75 ya pues no sería. Es que ahora tenemos que multiplicar la cuantía, no me atrevo a decir una, porque uno de los problemas de las pensiones en este país es la gran heterogeneidad, hay pensiones muy altas y pensiones muy bajas, pero bueno, una cuantía media de 1.000 euros, de 1.200 euros, hay que multiplicarla ahora, pues a veces por 20 años, por 18, por 17 años. Y eso es puedo hablar de gasto, pero no en negativo, sino en positivo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esto ha disparado el gasto.
Por el lado del gasto, también en sanidad, ¿no? Uno de los grandes problemas de las especialidades sanitarias ahora es la población mayor. La probabilidad de que yo utilice las especialidades es muy baja, la probabilidad de que la utilice cuando tenga 80 años es altísima. Con lo cual es normal que los servicios sanitarios estén saturados, es normal. La cuestión es, pues si hemos conseguido vivir más, tendremos de alguna manera que afrontar colectivamente cómo vamos a repensar lo que pactamos en los años 70. No sé si recortar o no, pero repensar. Porque lo que sí es cierto es que hemos disminuido los ingresos. La raíz del estado de bienestar era recaudar vía impuestos, vía cotizaciones y gastar vía pensiones, vía sanidad, etc. Pues aumentamos el gasto porque hay más gente mayor, afortunadamente, y hemos ido disminuyendo los ingresos por dos cuestiones. Por la vía de los impuestos, y esto es una decisión política, hemos ido estancando los impuestos. La capacidad recaudatoria de los estados, en tiempos de bonanza económica, como las cosas iban bien, electoralmente ha sido un instrumento de todos los partidos políticos, de cualquier color, para cada 4 años proponer un estancamiento, una no subida. Hubiera sido lo normal. Si el crecimiento económico iba en alza, los impuestos debían ir proporcionalmente. Dijimos que íbamos a recaudar más a quien más tenía. Y a la población europea de clase media le ha ido muy bien. Teníamos que haberle ido recaudando más. Y sin embargo, electoralmente le íbamos prometiendo que no le íbamos a subir los impuestos. De hecho, en algunos momentos, y ahí sí que ha entrado el color político, se han ido recortando o desapareciendo algunos impuestos. Entonces, esto es cierto que hay ahora un problema. Tenemos más gastos y menos recaudación. No nos llega. No nos llega. ¿Hay que recortar? Pues habrá que decidir, pero desde luego no nos llega. Igual hay que aumentar los ingresos. Hablamos siempre del gasto, pero bueno, habrá que repensar. También la vía de las cotizaciones la hemos disminuido, porque hay mucho trabajo que se deslocaliza, hay desempleo y los salarios están bajando. Como en esta situación de nueva global está esta competencia del empleo o del subempleo de los países del tercer mundo, los salarios también se han estancado y el nuevo empleo temporal y flexible es más barato, con lo cual la capacidad de recaudación de la seguridad social vía cotización también es más baja, ¿no? También de ahí estamos recaudando menos. Por eso sí que este es un problema, ¿no? Ahí sí que yo el de la eficacia no lo veo, el de la financiación sí que lo veo. Y hay otro que también lo veo y que también es normal que se le haga al estado de bienestar, que es el de la organización del estado de bienestar. Ha ido funcionando también, ha ido creciendo tanto que ciertamente ha incrementado mucho sus competencias y ha complejizado su acción. Estados que estaban solamente dedicados a cuestiones de seguridad, higiene, protección, etc., a lo largo de los años 80-90 han ido incrementando. Nos vamos a hacer cargo de sanidad, nos vamos a hacer cargo de educación, también vamos a hacer servicios sociales. Nos ha ido un poco aumentando tanto las funciones que ciertamente pues se han cometido errores y son estados ahora pues a veces burocráticos, a veces existen duplicidades, ¿no? También esto hay realidades distintas. Pero en un país como el nuestro, pues los distintos niveles autonómico, local, estatal, bueno, está haciendo que efectivamente haya problemas a veces de lentitud, ¿no? Yo no diría de falta de eficacia, pero sí de lentitud y a veces de disfunciones que probablemente habría que abordar. Pero aquí de nuevo pues vamos a la afirmación esa del principio de la presentación. Que lo público funcione lento y probablemente con fallos nos lleva directamente a decir que lo público no lo queremos más y el mercado funciona mejor. Es un argumento bastante extendido, sobre todo en algunas comunidades autónomas y bueno, también de una manera intencionada por algunos sectores empresariales para argumentar la necesidad de privatizar acciones públicas en materia de servicios sociales, de educación, de sanidad, incluso se proponen pues, de otros ámbitos, ¿no? de gestión pues, de otras áreas de la ciudadanía. Entonces yo desde luego negaría la mayor. No es cierto que lo público sea malo, lento e ineficaz y tampoco es cierto que lo privado sea eficaz, barato y rápido. No es cierto ninguna de las dos cosas. Creo que hay modelos de intervención pública pues muy eficaces y rápidas y de hecho creo que el sector público lo puede hacer mejor y yo me metería ahí a esa propuesta y creo que el sector privado en algunos casos puede ser rápido o eficaz
pero desde luego en otros no es barato. Hay multitud de ejemplos de gestión privada que sale muchísimo más cara a la administración y tampoco está demostrado que siempre sea eficaz, ¿no? Y aquí yo alertaría en algunos ámbitos especialmente delicados, como pueden ser la salud, la educación o los servicios sociales, alertaría mucho al sector público sobre qué se privatiza y cómo se privatiza, ¿no? Creo realmente que aquí hay bastantes riesgos. Es cierto que al mercado se le atribuye la idea de que, como hay competencia, pues entre ellos buscarán la mejor oferta calidad-precio, ¿no? Es cierto que si yo voy a por una camisa, pues puedo ver, porque yo sé lo que quiero comprar, entonces puedo ver distintas calidades, distintos precios y como cliente usuario, bueno, tengo una oferta y entre sí las empresas competirán por darme la mejor relación calidad-precio. Pero cuando estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de servicios, por ejemplo, residenciales, primero, no siempre se da esa situación de competencia. En muchos casos hablamos de privatización de servicios que, como la administración lo estaba cumpliendo, no hay empresa privada, no hay competencia, incluso hay monopolio, ¿no? En el ámbito residencial está ocurriendo mucho. La administración privatiza servicios con ciertas plazas a residencias privadas y lo hace a un precio, como no hay ninguna otra residencia ni ninguna otra empresa, pues lo hace al precio que pone y son precios realmente caros. Y la calidad, pues la que la empresa dé, porque no hay competencia. Entonces, realmente sale caro. Tampoco está claro que sea siempre de más calidad, ¿no? Porque cuando vas al mercado, si pagas mucho tienes mucha calidad, pero si pagas poco la calidad es mala, ¿no? Con lo cual también en algunos casos pues a veces si no se vigila bien el proceso de privatización y sobre todo si no definimos bien qué es el servicio que estamos privatizando, ¿no? Y aquí es donde creo que es importante destacar que en educación, en sanidad y en servicios sociales no siempre sabemos lo que queremos, ¿no? Ni siquiera la ciudadanía, porque yo si quiero una camisa yo creo que sé el color, el tejido, sé un poco de camisas, pero desde luego no tengo ni idea de qué significa un tratamiento de cáncer, no tengo ni idea, por lo cual si voy al mercado a comprar o si la administración me dice vaya usted a 3 clínicas privadas, probablemente me iré a la más barata, porque no tengo ni idea. De hecho, normalmente los indicadores que la población en general utilizamos en materia sanitaria suelen ser pues absolutamente, permitirme un poco de ignorantes, que yo los utilizo, ¿no? Pues si en la habitación tenían que compartir, estábamos 3 personas, o había listas de espera, o nadie dice, oye, utilizaron conmigo un láser buenísimo, o el médico era muy cualificado, menuda operación de 3 horas, no sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, que nos dejen decidir a nosotros, o que dejen hacia el mundo privado a competir cuál debe ser el protocolo de actuación en una situación de operación de corazón abierto, pues me parece muy arriesgado entrar a criterios de calidad-precio, ¿no? Nosotros lo hacemos más barato y lo hacemos más rápido. Uf, qué miedo, ¿no? Cuando la administración realmente puede decir, bueno, pues esta es la máquina que se necesita, es la más cara, o esta es la formación, cualificación que tiene que tener un médico. No me digas que lo vas a hacer más barato porque colectivamente hemos establecido que la educación, la sanidad debe ser de esta manera. Otra cosa es que pueda haber procesos de gestión en colaboración con el ámbito privado, siempre y cuando la administración se salvaguarde la definición de lo que se está privatizando, ¿no? Y cómo debe darse. Bueno, pues la concertación escolar puede verse de una manera pues quizás más de colaboración entre lo público y lo privado, pero desde luego la privatización, dejar al usuario que vaya al mundo privado, creo que es peligroso, ¿no? O al mundo escolar, pues mucha gente, yo tengo amigas que deciden en el colegio pues si tiene instalaciones o no, si tiene ordenadores, nadie sabe, no sabemos cuál es el currículo que debe tener un niño de una determinada edad, ni tampoco sabemos pues cuál podría ser la educación de una persona con necesidades especiales, ¿no? Cuando vamos a coger una residencia para una persona mayor, pues podemos pensar en si tiene jardín, en si tiene habitación, nadie piensa en si va a haber talleres de rehabilitación psicosocial, gimnasia de memoria, no sabemos, es que yo no sé lo que pueda haber. Prefiero que sea la administración la que decide, de la misma manera que ahora cuando voy al médico no elijo yo si voy al especialista ni a cuál, eligen por mí porque yo no tengo ni idea. Entonces, afortunadamente, el sector público, con todos sus límites y sus rectitudes, bueno, está colectivamente definido lo que necesitamos.
¿no? El ámbito privado, en este sentido, tiene más riesgos y se comprueba sobre todo en el sector de servicios sociales, que es donde más se ha privatizado hasta ahora. Bien, entonces, como conclusión de este segundo apartado, ya voy a ir acabando, desde luego creo que el estado de bienestar es eficaz. Desde el punto de vista económico y social, creo que tiene problemas de financiación que habrá que repensar, que tiene problemas también de organización, pues porque es lento, porque tiene bastantes problemas de gestión, y que desde luego tiene problemas de legitimación. Le estamos atacando todos, de todos lados, y muy pocos lo defendemos, ¿no? Yo creo que hay que sacar a la luz los logros del estado de bienestar y los riesgos de otro tipo de modelos, ¿no? Hay mucha literatura acerca de cuáles son modelos en los que no ha habido esa colectivización de los ingresos y de los gastos y que están funcionando peor, ¿no? El sistema, estoy viendo a poner ejemplos de Estados Unidos, no tengo nada contra ese país, pero bueno, es un modelo sin estado de bienestar, con un modelo económico potente, pero socialmente con unas consecuencias pues, de una sociedad menos cohesionada, ¿no? Menos igual. Entonces, un sistema sanitario privado, por ejemplo, está ahora mismo teniendo consecuencias peores en la situación sanitaria de la población. Es una población que vive menos, que tiene más riesgo de no poder afrontar. No todo el mundo tiene sus tratamientos porque no tiene dinero para afrontarlos. Es muchísimo más arriesgado que tú pagues lo que vas a necesitar a que lo paguemos entre todos. Si os fijáis ahora, todos pagamos impuestos y es un sistema de reparto de los riesgos. Los que estamos aquí pagamos unos impuestos y no todo el mundo va a utilizar la misma cantidad de sistema sanitario, con lo cual ponemos poco. No ponemos lo suficiente como para costear lo que nos costaría una enfermedad si la tuviéramos. No sé si me estoy explicando. Pero como ponemos entre todos, la probabilidad de que tengamos algo, pues cuanto más grande sea el bote, menos nos va a tocar poner para afrontar riesgos, porque no todos vamos a tener enfermedades graves y todos. Con lo cual nos toca poner poco. Nos sale mucho más barato que un sistema sanitario privado, en el que si te pasa algo, no te llega con lo que tú has puesto, porque es tu sistema, es un sistema privado individual, aquí es colectivo. También en las pensiones, pagamos todos, pues si hay un problema de enfermedad, una incapacidad, pero no todos lo disfrutamos afortunadamente, con lo cual con poner poquito a la persona que desgraciadamente tiene una incapacidad, la pensión le va a permitir vivir bien muchos años. Si ese hubiera sido su sistema individual de capitalización en un banco, probablemente no te llegaría. Porque si a ti te dicen vete a un banco y ahorra, pues acaso tienes un problema, no ahorras lo suficiente, ¿no? Los sistemas colectivos son más baratos y desde luego muchísimo más beneficiosos para el conjunto de la población, ¿no? Por eso las sociedades europeas, bueno, pues son más igualitarias, más sanas. No quiero hacer una correlación directa, pero son sociedades también más seguras, con menos delincuencia. Bueno, pues no es casualidad, ¿no? Tampoco. Creo que las sociedades igualitarias tienen sin duda pues muchísimas más ventajas que inconvenientes. Incluso esa idea de que son pues, gestionadas de una manera más barata y mucho más eficaz. Bien, por eso pues habrá que buscar otras salidas que no sea el recorte. Si entendemos que lo que tenemos es bueno y que quizás hay que reorganizarlo o reorientarlo y habrá que pensar en incrementar los ingresos, pero no creo que esté legitimado la idea de quiebra o de cargarnos el estado de bienestar, dejamos de pagar impuestos y aquí cada uno que se busque la vida, ¿no? O sea, esa salida es, bueno, pues probablemente conviene a determinados sectores, sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? El sector sanitario en Estados Unidos es un gran sector de la economía, de la misma manera que en España, desgraciadamente, los servicios sociales residenciales son un gran sector de la economía. Pues todo lo que el Estado puede ir dejando es un ámbito nuevo para algunas empresas, con lo cual, bueno, no es casualidad que se plantee la quiebra del estado de bienestar, porque que el estado de bienestar suelte, pues significa que hay pues nichos de mercado que, bueno, a algunos sectores les pueden venir bien, ¿no? Sin embargo, pensar en reestructurar o reorientarlo puede ser una salida que yo creo que quizás, aunque sea un poco ahora pues impensable, ¿no? El gastar más, el endeudarnos más, pues en algunos modelos ha funcionado. Entonces, rápidamente, por ejemplo, en este impacto de la crisis, ¿no? Pues tenemos otros ejemplos. Alemania y Francia, que tienen modelos también de mercado laboral con más peso de industria, eso sí, ante la crisis y ante el impacto de algunas empresas que han cerrado,
o que planteaban cerrar, lo que han hecho ha sido renovar el pacto, pensar en cuáles serían las consecuencias del cierre de algunas empresas y tomar como medidas, por ejemplo, la reducción de horarios para que trabaje más gente, reducción en algunos casos de los salarios más altos, ¿no? O sea, colectivamente se ha decidido cuál era la mejor medida, de tal manera que las empresas han tenido un apoyo estatal para mantener a algunos trabajadores, comprometiéndose a no echar a nadie, recibiendo esa ayuda estatal, y los trabajadores se han comprometido a trabajar menos horas para repartir trabajo, ¿no? De alguna manera se ha asumido, bueno, pues que puede haber otras salidas a lo que es simplemente el dejar que las empresas cierren o el dejar que se vayan, la deslocalización. El modelo nórdico, mucho más eficiente, pues desde luego lo que os comentaba antes, ¿no? Esa flexibilidad rápida para que los estados impulsen, subvencionen la creación de nuevas industrias más competitivas a base de invertir en I+D, de orientar la formación universitaria y profesional hacia esos nuevos sectores, ¿no? Dando a las empresas la cualificación que a ellas les puede venir bien para ser competitivas y apostando también por un sector público fuerte que da mucho empleo, ¿no? Fijaos, justo es la estrategia contraria. Lejos de recortar es incrementar el sector público, que da servicios nuevos precisamente a estas nuevas necesidades que han surgido, ¿no? Todo el sector de servicios de atención a la dependencia, empleo que tiene que ver con cuidado de menores, etcétera, lo han hecho desde el sector público, fomentando empresas. Obviamente el sector público corre un riesgo, un endeudamiento primero, porque invierte en empleo público, pero ese empleo está haciendo que los hogares trabajen, den servicios, está fomentando un nuevo sector de servicios que, si os fijáis, no es un empleo deslocalizable, es un empleo que se queda. El empleo de servicios pues siempre está menos amenazado por la competencia y es un empleo bien pagado, porque lo fomenta el Estado y está bien pagado. De esa manera, los tres agentes del pacto siguen estando relativamente satisfechos. Las empresas reciben apoyo público, el mundo del trabajo, los sindicatos tienen empleo y el Estado de alguna manera también apoya esa flexibilidad. Tienen niveles de impuestos mucho más altos que los nuestros, siempre se comenta, pero es cierto, se está pagando en algunos países en torno a un 40 o un 50% en impuestos, pero mantienen esa reciprocidad de aporto y recibo, en sanidad, en educación, en servicios sociales, con lo cual se sigue legitimando el pacto existente y existe pues esa credibilidad del estado de bienestar que aquí hemos perdido. ¿Qué ha ocurrido en España? Pues bueno, pues un modelo arrastrado de escasez de pactos y de escasez de debates entre capital, sindicatos y el Estado en torno a qué modelo económico tenemos, ¿no? En los años 60 o 70 quizás estaba legitimado el haber apostado por sectores no cualificados, como el agroalimentario, como el montaje industrial o como el mundo de la hostelería y la construcción, pero ya han pasado más de 30 años y en ningún momento se ha apostado por una nueva economía más cualificada que fuera capaz de quedarse y de producir y de tener ese interés nacional, ¿no? Se ha dejado un poco hacer. De hecho, muchas de nuestras empresas que fueron públicas pues se han internacionalizado y se han ido, con lo cual no nos hemos quedado con buena parte de la inversión que hicimos, ¿no? No hemos sabido ser rápidos ni ágiles. Como no hay pactos entre sindicatos y Estado, pues las empresas no tienen la flexibilidad que quieren, ¿no? De hecho, pues siempre está en momentos de crisis en boca de todos la necesidad de una reforma laboral. Habéis oído, nuestro mercado laboral sigue siendo muy rígido, es muy difícil despedir en España. Pues es cierto, pero es cierto solo para una parte del mercado laboral, que sigue teniendo contratos buenos, pero la flexibilidad en España se ha buscado por todos los nuevos contratos temporales que tienen los jóvenes. Con lo cual nuestro mercado es un poco raro, porque es muy difícil despedir a algunos que siguen teniendo buenos salarios, pero es muy fácil pagar poco y despedir rápidamente a la gente joven, sobre todo a los temporales. Entonces, este modelo es un poco, no sabría yo muy bien cómo llamarlo para no entrar a valoraciones, pero es un poco hipócrita, ¿no? Si me lo permitís, porque en otros modelos sociales se ha debatido, se ha decidido quién debía sufrir el impacto de la crisis y se ha decidido que no fuera una generación, sino que todo el mundo hiciera un esfuerzo de reducción de horarios, de reducción de salarios, ¿no? Incluso en algunos países nórdicos se ha pactado abaratar el despido de los más antiguos. A cambio,
de mantener los salarios altos para todos. Entonces, si os fijáis, se concede flexibilidad, tú puedes despedir, pero el Estado se compromete a una fuerte inversión en I+D, crear empleo, puedes ir al paro fácilmente en Dinamarca, pero primero te han pagado bien y segundo, habrá trabajo pronto. Y desde luego tu hijo si está trabajando no cobra 800 euros, cobra como tú 1.800. Es un modelo en el que se ha habido una renovación del pacto, se ha concedido algo, pero también se ha salvaguardado algo, ¿no? Aquí con esto quería acabar, la crisis la están pagando sobre todo los jóvenes, ¿no? Estamos hablando todos de crisis, pero verdaderamente quien sufría el empleo temporal, sufre ahora el paro y además sufre los precios altos de las hipotecas de nuestra burbuja inmobiliaria, es una generación determinada, no es toda la población, ¿no? Quien tiene hipotecas altas y además las debe afrontar ahora en una situación de paro, es una generación entre 30 y 35 años de hogares, incluso algunos con hijos, con menores, que no solamente ahora, sino en el futuro, verdaderamente tienen un futuro muy negro. Porque además algunos de los recortes, curiosamente, se plantean también para el futuro, ¿no? Consecuencias, por ejemplo, el recorte que ha habido en las pensiones, alargar hasta los 67, electoralmente no se ha afrontado decir recortemos ahora las pensiones más altas de los que las están percibiendo. Lo que ha hecho la reforma es decir, en el 2027 empezará a haber gente que trabaja hasta los 67 años. ¿Quiénes son los del 2027? Pues los jóvenes de ahora. Pues tampoco se ha afrontado ese debate colectivo de que, oye, hay que recortar, veamos a quién, o veamos de dónde recortamos, o colectivamente no hagamos pagar la crisis a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque si no afrontamos el debate, el devenir de la situación sí que está teniendo esa realidad de impacto desigual, ¿no? Una población de clase media que sigue un poco, o seguimos un poco sin tocar, y unos jóvenes pues que le está tocando prácticamente el impacto en todos los ámbitos, ¿no? El de la vivienda, el del empleo y desgraciadamente también en el tema de los servicios que tengan que pueden ser recortados. Perdón, os he avisado. Muchas gracias y ahora nos queda tiempo todavía para preguntas y comentarios o discusiones. Igual. Y bueno, ahora como has hecho una exposición tan clara, tan sencilla de entender, todo el mundo hemos entendido todo y no preguntamos, no sé. Yo por si acaso me he subido para frenarte. Ya. Tenía reloj, mis pero disculpas, pero es que, no, que hay también que... la gente pues, merece un poco de... Claro. Nadie quiere... Sí, se queda tiempo. Hay que contar hasta ahí. Mari... A ver, Sí. me ha parecido muy interesante tu exposición y evidentemente no has tocado la parte también más, primero, quién es el responsable realmente de la crisis, que al final no está pagando esa crisis, al final queremos reconducirlo entre nosotros. Entonces, claro, entre reconducirlo, evidentemente que hay un problema, que hay un desnivel importante entre lo que son los ingresos y lo que son los gastos. Aparte de que estoy totalmente de acuerdo en mantener y en defender el estado de bienestar social que tenemos, que para eso pues, no lo hemos curado y lo hemos sufrido, lo hemos luchado a ese respecto. Pero el tema de los ingresos, desde luego que es importantísimo y para eso es lo que se necesita, no le has tocado, una reforma fiscal en condiciones y más progresiva bajo mi punto de vista de lo que hay actualmente. También recuperar pues, los impuestos del patrimonio que hasta ahora, que es lo que tú has dicho, ¿no? Que han estado recortando al respecto, pero también dentro de esa línea. Pero a mí también lo que me parece muy peligroso cuando hablamos lo del tema de ingresar más, porque lo que se están utilizando ahora en los ayuntamientos y en las administraciones es subir las tasas. Las tasas, café para todo, ¿no? Igual para las personas que no tienen como para las personas que tienen. Entonces, que una cosa es un ingreso progresivo fiscal que dependiendo de los ingresos que tú tienes, tú pagas, y otra cosa son las tasas que tú pagas. Porque lo que están utilizando ahora las administraciones con esto de que estamos en crisis, pues que hay que recaudar más, no tocan los impuestos y lo que sí están tocando son las tasas, ¿no? Entonces, si os parece, Begoña, hay dos palabras más, si vale. queréis alguna más, las hacéis y ya que conteste, porque claro, es que... La pregunta es acerca del problema de la viabilidad del sistema que has comentado, de que una posible quiebra, que haya un problema en que
si hay un desequilibrio del sistema que se llama con cargo a los presupuestos del Estado, como se hace en la Casa del Rey o las Fuerzas Armadas. Ahí no se les exige que haya más ingresos que gastos, sí, porque sería un pequeño... Mariano. Sí, a mí por donde quiero entrar un poquito es por el lado que mencionabas has venido a decir, estaba pensado nuestro sistema de protección sin modificarse prácticamente con ese mercado laboral que existía en los 80 y así ha seguido, y lógicamente hay que repensar porque lo que antes valía ahora efectivamente no. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que está en riesgo efectivamente la cohesión social y que cada vez queda más desigualdades y que crea esos tipos de problemas, un montón de impactos en las familias. Cada vez hay gente que tiene menos y hemos mostrado tres aspectos claros, ¿no? Es decir, por un lado jóvenes, mujeres y inmigrantes también, ¿no? Que son los que nos acogen con diferentes problemas de todo tipo, que hablar de salud y todo esto. Bien, quizá bien eso de repensar un poco, yo la pregunta que te hago es decir que cabría un sentido de un ingreso de carácter de universalidad. Por ejemplo, Relentos está hablando claramente de un ingreso social universal que esté ahora para todas las personas. Estaríamos hablando efectivamente de ese estado de bienestar diferente que dejas de entrever, que hay que repensar. Creo que tú mencionas algo de que es importante unos mínimos de garantía o de garantizar unos mínimos, unos ingresos mínimos, pero para los sectores de mayor desigualdad. ¿Qué problemático ves tú, por ejemplo, lo de Redentos? Antonio. Sí, tengo dos cosas. Estando de acuerdo con el esquema que has planteado, hay un aspecto que me parece que habría que afinar más, el tema de que las críticas desde la izquierda al estado de bienestar. Yo creo que en la historia que hemos recorrido en estos 30-40 años, desde la izquierda ha habido críticas, pero no cuestionando el estado de bienestar, sino por la pelea de ensancharlo en todos los flancos, ¿no? Si la educación era de 4 a 16 años, ¿por qué no es de 0 a...? Por ejemplo. Y claro, en esa pelea por el ensanchamiento, pues no lo cuestionabas, sino que lo pretendías ampliar muy diferente a lo que la derecha pretendía, efectivamente, porque la derecha ve en todo esto del bienestar, de la sociedad de bienestar, ve un bocado terrible para su propio... es lo que... Entonces yo creo que ese matiz es importante. Y luego otra cuestión, yo creo que en esas tres patas que decías, el sector financiero o empresarial, sindicatos y demás, y Estado, yo creo que hay un factor también que es el aparato del Estado, el Estado, ¿no? El Estado se ha constituido en un monstruo absolutamente que se alimenta y retroalimenta a sí mismo y que tiene unos intereses que tienen mucho que ver con la lógica electoral, de clientelismos, de ensanchamientos. Cuando tú dices, no se puede tocar la cuestión de la fiscalidad porque, joder, quiero tal. Pero claro, es que estás creando, o sea, se ha creado una lógica político-electoral en la que el aparato de Estado es una carga tremenda que no lo toca nadie, por la cuenta que le trae. Entonces, claro, yo creo que es un problemón, es uno de los problemas sobre el cual conviene reflexionar también. Sí, vale, rapidísima. Bueno, gracias, porque no son preguntas, son ideas y estoy de acuerdo con todas. Bueno, simplemente por responder a una cosa. ¿Quién es responsable de la crisis? Pues igual no lo he dicho alto y claro, pero sí que lo que quería manifestar hoy es que los responsables están en el mundo económico y financiero y también en la toma de decisiones equivocada que hemos dejado hacer, que no hemos presionado suficientemente. Entonces yo creo que es clave para entender también por qué otros modelos funcionan bien, es clave el juego de presiones que se dan en otros modelos, ¿no? Que en España haya un 17% de afiliación sindical y en Dinamarca un 90%, bueno, pues nos da un poco idea de que ese equilibrio también está un poco sustentado
por sindicatos fuertes, desde luego que han sabido incorporar nuevas demandas de jóvenes, de mujeres, que han seguido manteniendo esa fuerza social para parar también, o para orientar un modelo de economía determinado. Con lo cual, yo creo que desde luego el origen responsable de la crisis es el mundo económico y un determinado mundo económico, no una empresa local, una empresa doméstica, sino las empresas con esa vocación internacional que han presionado. Entonces, bueno, ahí desde luego quizás los culpables, pues, aparte de ellos, también somos los demás, ¿no? Por no hacer presión o por no organizarnos mejor. Desde luego que es precisa la reforma fiscal y desde luego que las tasas no son la manera. Lo que es importante es los impuestos, pero fíjate, en España una de las proporciones más bajas de impuestos de capital. Igual el nivel que tenemos de recaudación de la renta y de recaudación de las sociedades es equilibrable a lo que hay en Europa, sin embargo los de capital no. Es que apenas cobramos a la gente que está teniendo ahorros y acciones e inversiones importantes. Ahí, por animar ese sector, lo hemos facilitado, favorecido y apenas hay recaudación. Entonces, bueno, sí que hay margen para la reforma fiscal y yo desde luego empezaría por ahí, sin duda. No olvidemos tampoco que con salarios tan bajos recaudamos muy poco en la seguridad social, con lo cual subir los salarios es una manera también de recaudar más, aunque claro, esto suena muy raro decirlo, pero subir los salarios es una medida pues muy buena en el largo plazo, porque permite una recaudación y un saneamiento. Pues claro, a una empresa ahora mismo plantearle subir los salarios, ¿no? Pero a la larga, con ese juego de transacción de yo te doy más te doy población cualificada, te educo a la gente, pero tú me das salarios más altos, bueno, pues hay pactos que se han hecho así. Bien, del tema de la viabilidad del proyecto de renta básica, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que planteabas tú, con lo cual ahí la verdad es que no... sí que creo que hay otras partidas además del gasto social, no solo la monarquía, sino desde luego, y enlazando un poco con la última intervención, yo hoy miraba un poco el desglose de los gastos. El gasto social es importante, pero desde luego hay un gasto simplemente en gestión de la administración que es impresionante, ¿no? Esa estructura que tenemos nosotros de localidades, mancomunidades, de servicios sociales, de basura, esa estructura compleja nos cuesta muchísimo. Las diputaciones, los cargos en España, hay una duplicidad de cargos, de sueldos, de comisiones de decisión, que eso nos genera, aparte de una lentitud, un coste impresionante, con lo cual una medida de reducción de municipios sería absolutamente eficaz. Obviamente la gente se quejaría, ¿no? Yo quiero mi pueblo, quiero mi servicio social en el pueblo y mi centro de sanidad, pero bueno, hay que tomar decisiones que a veces, lo que yo digo es que no hay debate, ¿no? Pero por ejemplo, reducir administración sería una medida eficaz y no seríamos los únicos, ¿no? En los países que os he puesto como ejemplo, las primeras medidas que se tomaron fueron agrupar ayuntamientos y pasar de 500 a 80, ¿no? En España no sé la cifra, pero bueno, sé que es impresionante el número de entidades que deciden y tienen cargos y bueno. Sobre la propuesta que me comentas de la renta, bueno, Raventós propone una renta ciudadana. Yo vería como un fin último el que hubiera una renta para toda la ciudadanía que no tenga otros ingresos, pero yo creo que hay pasitos intermedios. Desde luego, el poner orden en las pensiones, que en España haya pensiones de 2.500 euros y de 350, pues es una situación que genera muchas desigualdades sociales. Entonces, bajar es algo que tampoco se plantea porque no es electoralmente viable, pero reducir las pensiones más altas es una manera de recortar. Que no decir que los jóvenes del 2027 se jubilarán a los 67. Bueno, pues ese es otro recorte, pero si me apuráis es mucho menos eficaz y desde luego es orientarlo hacia una población que hoy día no se entera, porque los jóvenes ahora mismo no están siendo conscientes del impacto. Sin embargo, reducir las pensiones más altas sería muy impopular, muy poco electoral, pero para mi gusto sería un primer paso. Obviamente subir las más bajas también y hacer, bueno, pues una pensión media universal, como podríamos tratarlo también a la cuestión del desempleo. Sí que es cierto que en este país ahora, y esto también hay que tener mucho cuidado al decirlo, los parados que están teniendo prestación de desempleo son los que más trabajaron, más cotizaron y están un poquito mejor, entre comillas. El paro siempre es malo, pero es que hay gente que como no cotizó suficiente tampoco tiene protección de desempleo. Con lo cual, las medidas estas de los 400 euros, el PRODI, etcétera, han ido a parar a aquellos que tuvieron la suerte de tener un trabajo durante mucho tiempo y después han tenido una protección de desempleo. No me
toméis de una manera superficial, ¿eh? Pero hay gente que no ha tenido absolutamente nada, ni un empleo largo, si no ha tenido un empleo temporal, no ha tenido acceso a ninguna prestación y tampoco al PRODI, ni a los 400 euros. Con lo cual, bueno, pues poner orden sería un primer paso y desde luego avanzar hacia una renta básica que toda la ciudadanía, tuviera empleo o no, pudiera tener derecho a unos ingresos mínimos. Bueno, son proyectos que yo los veo muy bien, poco difíciles de llegar, pues porque hay que poner en consenso en todos los agentes sociales, pero yo desde luego me apunto a defenderlos. Bueno, y yo creo que contigo estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que has dicho, ¿no? Es cierto que he sido un poco injusta en hablar de las críticas que la izquierda hemos hecho a los límites del estado de bienestar. Claro, yo me he dedicado al tema de la pobreza y exclusión y los estados de bienestar en Europa han seguido teniendo bolsas de pobreza y exclusión, con lo cual siempre la crítica ha sido a que han sido insuficientes. Pero también es cierto que nos hemos olvidado de destacar los logros y ahora es especialmente importante alertar a la población de los riesgos de que no haya un sistema sanitario público o de que no haya un sistema de pensiones público. Yo creo que también hay que saber defenderlo, porque si no lo defendemos lo perdemos. Me parece importante. Bueno, nada más. Yo también